5 semanas de descenso en las muertes por coronavirus. El número de decesos reportados en todo el mundo, pues después de 5 semanas creció 4%, según la Organización Mundial de la Salud. En su informe semanal sobre la pandemia, la Agencia de Salud de Naciones Unidas informó que 8.700 personas murieron por COVID-19 la semana pasada, con aumentos del 21%. Esto en América y el 17% en el Pacífico Occidental. Los casos de coronavirus siguieron cayendo, con unos 3.2 millones de casos nuevos reportados la semana pasada, lo que amplió una tendencia a la baja desde el pico de enero. Aún así, hubo picos significativos de contagio en algunas regiones. Medio Oriente, sureste de Asia, ahí reportaron el 58% y 33% respectivamente. Bueno, las cifras de hoy que tenemos, ya ve que ahora ya estamos otra vez con las cifras diarias, 9.406 nuevos contagios y 69 personas lamentablemente fallecidas. Esto es en las últimas 24 horas. El acumulado, para que no nos pase por alto, 5.852.596 casos, y de estos 325.000, dije bien, 325.340 fallecimientos en lo que va de la pandemia en México. Como sabemos, las cifras en cuanto a contagios y en cuanto a personas fallecidas es mucho más alto. Bueno, ya se puede registrar usted para sus hijos, los niños que se encuentren entre 5 y 11 años de edad, para que puedan recibir la vacuna Pfizer. En México el registro se hace a través de la página de internet de Mi Vacuna. Hasta ahora únicamente estaba disponible para los adolescentes de 12 a 17 años, así como para mayores de 18. Cabe destacar que al igual que para grupos de 12 a 17 años, se aplicará en la Pfizer y el proceso será coordinado directamente por las entidades, por lo que es necesario estar al pendiente y los anuncios de cada estado y municipio. Vamos a hacer una breve reflexión, si le parece, para seguir hablando de los casos, decesos, contagios, personas fallecidas. Con enorme gusto saludamos a la doctora Lauriane Jiménez Fibier, doctora en Ciencias Médicas de Harvard, profesora investigadora de microbiología y autora de 2 libros que están muy interesantes y bravísimos. Doctora, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Muy bien, gracias. Con mucho gusto de estar de vuelta en el programa. Lástima que siempre sea para traer malas noticias, ¿verdad? Híjole. Pero con gusto finalmente de saludarte. Tendrás que abrir, para que hablemos de otras noticias, una nueva área de conocimiento en tu formación profesional. A lo mejor en una de esas podemos hablar de las estrellas, ¿no? La astronomía o algo parecido, pero eso no va a pasar. A ver, Lauri, déjame plantearte una reflexión sobre esto que estamos hablando. ¿Quintola o no quintola? ¿Qué piensas de cómo está enfrentándose el asunto? Vacunas 5 años, en fin, una reflexión sobre todo esto y también lo que está pasando en el mundo. Oye, y que Estados Unidos ya no exige ahora pruebas, ¿no? Sí, bueno, estamos parece que la ignorancia, la política, la demagogia está ganando. Y creo que le está ganando a la ciencia, a la razón, y esto es realmente muy preocupante. La pandemia no ha terminado y no había terminado tampoco cuando en tantos sitios se declaró como terminada la pandemia casi, o casi terminada la pandemia. Cuando empiezan a relajar medidas, me parece algo de lo más absurdo, que tenemos este virus aquí, el virus sigue entre nosotros, sigue contagiando gente, sigue siendo un virus potencialmente letal. Este virus ha cobrado la vida de más de 18 millones de personas alrededor del mundo en menos de 3 años. Es una catástrofe realmente lo que ha ocurrido durante esta crisis sanitaria. Y a pesar de eso, parece hoy que se habla de cuándo podemos levantar las medidas restrictivas en lugar de saber qué es lo que necesitamos ahora cambiar en nosotros, nuestro comportamiento, nuestros usos y costumbres para mantenernos a salvo de este virus caminando hacia adelante. Es decir, ¿qué necesitamos cambiar para protegernos? En lugar de estar siempre con el asunto de cuándo puedo ya tirar el cubrebocas, por ejemplo, ¿no? Y este discurso, pues lo adoptaron muy bien muchos políticos, como para decir, les voy a conceder esta dádiva, de ahora pueden quitarse el cubrebocas en tal y cuales lugares, a cambio de lo cual mucha gente aplaude y dice, bravo, muchas gracias, mi político es muy lindo con nosotros y nos permite andar sin cubrebocas. Pero en lugar de aplaudirle, creo que a estos políticos que han tomado una voz realmente hablando
en el tenor de la ignorancia y en el tenor de la negligencia, en lugar de aplaudirles deberíamos de recriminarles, que pongan a la gente en riesgo. Me parece realmente trágico, Javier, que teniendo vacunas, habiendo tenido estas vacunas, ahora sí que casi milagrosas, en menos de un año empezada la pandemia, hayamos seguido estropeando tanto el camino. Ahorita tenemos pues una quinta ola de contagios en México. En muchas partes del mundo ya se tiene un repunte. Europa está en un repunte. El continente americano en general, salvo tal vez Canadá, están en un repunte, estamos en un repunte. Y lo mismo algunos países asiáticos. Y la situación es clara. La cantidad de vidas que cada uno de estos nuevos repuntes va a cobrar es directamente proporcional a cómo, a la cobertura y la calidad de vacunación que se tiene en una población, pero también al comportamiento de la gente, al comportamiento de una población determinada. Entonces necesitamos asumir una serie de responsabilidades que ahora necesitamos tener para mantener a la gente a salvo, y temas de los que no se quiere mucho hablar, pero creo que necesitamos tocar esto. Estamos en una quinta ola con una gran incertidumbre de para dónde vamos y qué tan de qué magnitud va a ser la gravedad de estas nuevas olas causadas por las subvariantes de Omicron. Entonces, necesitamos entender que el virus llegó para quedarse, sigue siendo un virus potencialmente letal y por ello necesitamos seguir haciendo ciertas medidas preventivas. Entre ellas y las más importantes, desde luego, es seguir ampliando nuestra cobertura de vacunación. Pero además de esto, necesitamos saber que van a haber escenarios dentro de los cuales vamos a tener que seguir utilizando cubrebocas, tal vez para siempre. Es decir, un escenario como el metro de la Ciudad de México en una hora pico, pues es un absoluto absurdo pensar que la gente puede quitarse el cubrebocas cuando este virus sigue ahí, ¿no? Entonces, hay que cambiar algunos comportamientos para tratar de disminuir la pérdida de vidas. A ver, déjame cerrar, Lauri, preguntándote, digamos, tengo la impresión de que particularmente, bueno, hablo del caso que uno conoce, que es el de la sociedad mexicana, lo de la sana distancia se cumplió, me parece, en lo general. Muchas cosas pararon. Cuando regresamos se mantuvo sana distancia en espectáculos cerrados, ¿no? Teatros, cines, etcétera, se lograba mantener, pero de repente como que todo se relajó, lo que incluye de repente el uso de cubrebocas, digamos, en la calle de Madero el uso de cubrebocas pasó a segundo plano cuando estamos todos unos encima de otros. A ver, una reflexión final sobre esta parte, Lauri. Sí, desde luego. Es que lo que dices es, por ejemplo, la sana distancia se cumplió, los confinamientos se cumplieron, pero esto no se trata de confinamientos, es decir, los confinamientos nos han costado mucho, muchísimo. Los confinamientos han tenido un costo importantísimo en la educación, en la cultura, en la economía, en el estado mental, psicológico de la población y una serie de cosas. Se trata de evitar los confinamientos, y para evitar los confinamientos, en lugar de hacer, el gobierno de México siguió sugiriendo e implementando medidas que se sabían meses atrás que eran completamente inútiles, como esto de estar desinfectando superficies y el uso obligatorio de tapetes sanitizantes en algunos establecimientos, pero hay cosas de las que nunca se han hablado, que esas son las cosas importantes, como que no es la sana distancia en sí, es decir, estamos ante un virus que se transmite por el aire. COVID-19 se respira, es un virus que se respira a través de aerosoles que quedan suspendidos en el aire, en donde hay partículas infecciosas que contienen este virus. Esos aerosoles se generan al hablar, al cantar, al respirar, y se quedan en el aire y sobre todo se concentran y viajan distancias muy largas en espacios cerrados que no tienen buena ventilación. Entonces, debimos haber estado hablando de la ventilación adecuada de los espacios cerrados, de la filtración de esos espacios cerrados que no pueden ventilarse. Y desde luego hay una medida que nunca, hasta la fecha no se puede eliminar, nos guste o no hablar de ello, que es el uso del cubrebocas. Ahora, necesitamos, Javier, hacer un uso racional y sensato del cubrebocas. Una persona que camina sola por la calle al aire libre necesita
llevar cubrebocas? Evidentemente no, pero el cubrebocas debe ser utilizado todavía de forma rigurosa en todos los espacios cerrados públicos. No solo eso, debe ser continuar siendo utilizado, recomendado e incluso obligado en espacios abiertos muy concurridos, en donde también los contagios se pueden dar con muy alto riesgo. Entonces, estas son las medidas que se debió seguir, pero se sigue hablando del lavado de manos, de la desinfección de superficies, desinfecta la suela de sus zapatos y cosas que no sirven para controlar la transmisión de este virus, cuando con un poco de comunicación más puntual y acertada hacia la población, quizá hubiéramos tenido o podríamos todavía tener un mejor desempeño, un mejor fin de lo que significa la pandemia. Laurí, como siempre, te agradezco que estuviste con nosotros esta noche. Muchas gracias, Laurí. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Saludo. Por cierto, dos cosas. Baja California Sur ha decidido, ante esta ola que nuevamente se está presentando, reducir el ciclo escolar de primaria y secundaria. Lo decidió esta noche. Y segundo, vamos a la pausa y después de la pausa, un gran personaje, Gabriela de la Garza, aquí en el estudio.